Vamos a hablar con Gustavo Córdoba. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Mariano, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, horrorizados con el lenguaje. No sé si alcanzaste a escuchar un video en donde se reproducen todos los insultos que Milei dijo en un reportaje en Radio Mitre con Gabriel Anelo, que le celebraban, ¿no? Las groserías. Pero bueno, uno es como habla, ¿no? Así que bueno, te quería preguntar de la encuesta que vi ayer. 63% de gente dice que no llega a fin de mes. Sí, bueno, es un dato, nosotros hicimos un relevamiento en el mes de julio, dimos dos informes, uno la semana pasada y otro este domingo, y la verdad que la cuestión económica se lleva el palmarés central, ¿no? Se lleva la centralidad total de los datos, porque hemos registrado, primero el dato más dramático, que el 90% dice el control inflacionario está bien, ahora necesitamos aumento de sueldos, o mejora en el ingreso. Y cuando el 90% de las personas que responden a una encuesta lo analizás en el contexto de la sociedad argentina, estamos viendo que es la casi totalidad de la sociedad argentina la que te está diciendo, che, no llego, ¿no? Cuando le preguntamos específicamente, el 65% reveló que hacía malabares para llegar a fin de mes, o que no llegaba directamente a fin de mes. Y Ujú. solamente un 15% que tenía la capacidad de poder ahorrar. Eso muestra, de alguna manera, la nivelación que hace este gobierno con su modelo económico, con su plan, ¿no? En donde hay una minoría muy pequeña que tiene, hoy te diría, el estilo de vida ideal, ¿no? Tiene grandes ingresos, puede comprar dólares cada vez que quiere, viaja al exterior tantas veces como puede hacerlo en función de sus ocupaciones, entonces patenta autos de lujo, una Ferrari, un Porsche. Ahora, el problema es el 85% restante que, bueno, la mira de afuera, la ve pasar, ve cómo mes a mes los gastos y los servicios y el alimento y el alquiler y todo lo que está relacionado a vivir en el día a día se va aumentando, ¿no? A pesar de las estadísticas de ciencia ficción que tiene el INDEC. Así que el punto ahí, Mariano, es que la economía es un punto de inflexión, porque no es un dato más, es el dato para la Argentina. Acá contextualizamos, el argentino tiene una relación con la economía que es tan dramática como que nunca hemos tenido un proceso continuo de crecimiento en los últimos 30 años. Ujú. Entonces ahí es donde la economía tiene el potencial de cambiar el humor social y el contexto político. Ya deja de ser algo puramente económico y pasa a ser un elemento absolutamente político, porque mucha gente, a partir de llegar o no llegar a fin de mes, puede incluso pensar en no votar o cambiar el voto. ¿Vos crees que esa gente que no llega a fin de mes, el 63% que no llega a fin de mes, y me dijiste el 80% que tiene problemas para llegar a fin de mes o que llega haciendo malabares a fin Sí, de mes, ¿no? 65, sí. 65, bien. ¿Esos son votos que pueden votar en contra de Milei, crees, en la elección? ¿O vos crees que hay algún sector que dice, no, bueno, yo no llego a fin de mes, pero creo en esto, me parece que vamos por el buen camino? Mira, la polarización extrema, sumale el contexto que hoy le ofrece la política a la sociedad argentina. Analicemos uno por uno los incentivos para que la gente salga a votar desde su casa, ¿no? A ver, ¿tenemos una economía floreciente? No, estamos en recesión económica. ¿Estamos en un contexto de redistribución del ingreso? No, estamos en un proceso de concentración en poquitas manos. Estamos también en un proceso de transferencia del sector público al sector privado de ingentes cantidades de recursos, como el que señalaba vos, de educar, ¿no? Este contrato medio apañado a favor de un personaje. Ujú. Después tenés clima de violencia política altísimo, agresiones e intolerancias a la orden del día, con los gustos que vos quieras, ¿no? El lenguaje, como bien planteabas vos, tiene poder performativo, genera acción en el lenguaje. Claro que genera esta diatriba, esta humillación constante de parte del gobierno hacia el que piensa distinto, genera un contexto de negatividad. El ataque al periodismo, el ataque a todas las fuerzas políticas que no comulgan con las ideas del gobierno, bueno, da un contexto de poco incentivo para ir a votar. Agregar el que esta es una elección a que tenemos este año, legislativa, intermedia, que, Mariano, entre vos y yo, esta elección no le cambia la vida a nadie, salvo al que es electo. Entonces, Ujú. digo, si te parás del lado de la gente y empezás a ver, y hagamos check uno por uno a todos estos incentivos, yo te voy a decir, es absolutamente razonable que haya poca participación electoral, ¿no? Lo lógico sería eso, no al revés, esperar que la gente salga a votar
con una elección ejecutiva es bastante poco razonable para la política en este momento. Ahora te hago una observación, Gustavo. Vos decís que por el malestar que hay en la gente, mucha gente se ve incentivada a no ir a votar. Ahora, si hay malestar en la gente, no ir a votar es favorecer a los que están. Lo que puede, digamos, cambiar la situación es ir a votar en contra de los que están, como un voto de protesta y de castigo, para que los que están puedan hacer mejor las cosas, para que tengan un aviso y para que además haya diputados o senadores o legisladores a nivel provincial o a nivel municipal que puedan cambiar las cosas, ¿no? Me imagino. Lo tomo, me parece un buen criterio. Ahora déjame darte lo que para mí es una actualización. Sí, Antes, claro. El voto protesta, ¿no? Los especialistas analizamos el voto protesta a partir de la sumatoria del blanco más el impugnado. Claro. Entonces decíamos, en esta elección hubo un importante voto protesta o no, en función de la acumulación del blanco y el impugnado. Claro. Hoy el nuevo voto protesta, Mariano, es el ausentismo electoral. Claro, estoy viendo eso. La gente ni siquiera se toma el trabajo de salir de su casa para ir a manifestarte que está enojada. El que está enojado, el que está pasándola mal, el que, bueno, se queda en su casa y te está manifestando que está en desacuerdo. Creo que habría que hacer esta actualización, ¿no? Que el nuevo voto bronca es el ausentismo. Exactamente, claro, eso te iba a preguntar y a comentar, que vos me estás diciendo que el que no va a votar ahora es el que está manifestando su protesta, pero finalmente, digo yo, para informarle a la gente que no va a votar, ¿no? Finalmente, si no vas a votar, le acrecentás el porcentaje de diputados o de senadores o de legisladores o de cargos electivos a quienes vos en realidad estás impugnando. Es una contradicción para el ciudadano. El ciudadano dice, no voto a nadie, pero bueno, el no voto a nadie es que sigan los mismos. Mira, Mariano, vos tenés que pensar también, veámoslo desde el punto de vista de un gobierno que está buscando que la gente no vote o que participe menos. Claro. ¿No? ¿Cómo hacemos? Y primero no actualizamos el valor de la multa por no ir a votar. Si vos ves que no ir a votar es una multa de 50 pesos, de 500 pesos, vas a decir, bueno, ni lo siento, 500 pesos no es nada, hoy menos un pasaje colectivo. Entonces, imagínate vos que además el gobierno no está interesado en que la democracia argentina se recupere y vayan amplias capas de la población a votar. El gobierno lo que quiere es que vayan a votar su núcleo duro de fanáticos, ese 35-40%. Claro. A ver, el modelo Bukele, ¿no? Más allá de las diferencias que tenemos como sociedad con El Salvador, yo te voy a dar este dato. Bukele fue reelecto con el 85% de los votos en El Salvador, pero votó nada más que el 45% del padrón. ¿Te suena parecido? Claro. Sí, ¿Lo que ha pasado este año? Absolutamente. Entonces, hay que ver allí algunos movimientos a partir de los cuales para el gobierno no es una mala noticia esta desmovilización electoral de la gente, sí es una mala noticia para el voto opositor, para incluso los que están participando de la grieta, porque hay mucha gente que podría votarlos y no lo hace porque, bueno, no los ve con nitidez. Yo creo que hoy hay un problema gigante, que es que las oposiciones al gobierno no tienen la nitidez para este votante, que en términos de volumen es cada vez mayor. No sé si lo tenés, pero para nosotros el antikirchnerismo era el partido político más popular de la Argentina. Claro. Hasta esta última encuesta. ¿Por qué? Porque el antimileísmo le ganó en porcentaje al antikirchnerismo. Y te voy a decir una cosa, el antikirchnerismo era la fuerza política que metió 2 presidentes. No podemos explicar ni el triunfo de Macri ni el triunfo de Milei como presidente sin analizar el antikirchnerismo. Y el Claro. Esta es la primera vez que el antimileísmo supera al antikirchnerismo. Entonces, ¿qué significa eso? Y el antimileísmo... Cada día que pasa hay más gente enfrente de la vereda de Milei, ¿no? Bueno, y ese antimileísmo, ¿a quién podría alumbrar? ¿A un peronista, a un independiente, a una fuerza del centro? ¿A quién podría alumbrar? Porque se mezclan un antimileísmo con un antikirchnerismo, porque el antikirchnerismo no desapareció, ¿no? Ahí está la clave que hablábamos recién de la falta de nitidez de opciones y alternativas opositoras, ¿no? Claro. Está claro. Ahora, está claro también que en esta elección, esto que te estoy diciendo es casi irrelevante,
porque el gobierno no va a depender de esta cuestión, sino va a depender más bien de el clima económico. Si el gobierno tiene una mejora en la redistribución del ingreso de acá a octubre, es probable que pueda aspirar a tener entre un 40 y un 45% de los votos. Eso significa una victoria casi total en la Argentina, puede perder en alguna que otra provincia. Ahora, si el gobierno no logra esta redistribución del ingreso o la mejora del poder adquisitivo, estoy viendo un escenario de mucha mayor paridad, es decir, el gobierno entre 35 y 40 puntos y el peronismo en torno a lo que sacó Massa en primera vuelta en el 2023, un 35%. Es decir, ahí estamos viendo números quizás más ajustados. Ahí va a terciar, por ejemplo, las opciones de centro, ¿no? Lo de Manes, Schiaretti y Manes, más algunos gobernadores provinciales, claro, que pueden ser directamente beneficiados de la caída en porcentaje del gobierno, ¿no? Te iba a preguntar, por ejemplo, ya nos vamos, ya tenemos el final del programa, pero, por ejemplo, Schiaretti en Córdoba tiene espacio para ganar, un centro en la capital federal, las opciones de centro en la provincia de Buenos Aires con Somos Buenos Aires o con Potencia, ¿tienen alguna chance? Algunas de ellas tienen intendentes territoriales. Mirá, una vez definida la candidatura de Juan Schiaretti, que todavía no lo está, lo que hay que observar es que Schiaretti tiene perfil nacional, y eso en Córdoba es absolutamente relevante. Claro. Es decir, Schiaretti podría ser en Córdoba la única persona que puede competir de igual a igual con el mileísmo. Claro. Incluso, yo te diría, en términos potenciales, es capaz también de ganarle la elección al mileísmo en Córdoba, con lo cual no es menor que la provincia donde más lo votaron a Javier Milei en el balotaje del 2023 gane otra figura que no sea de Milei. Ese es un dato político importante, pero hay que esperar que se confirme esa candidatura. Y así mismo puede pasar en otros lugares, Mariano, porque mira, los gobernadores ya saben el valor de tener senadores y diputados propios. ¿Vos te crees que los gobernadores le van a regalar a Milei diputados y senadores por algún motivo en especial? No. Yo creo que no. Claro, le van a disputar hasta el último diputado. Entonces va a ser una elección interesante la de octubre porque, bueno, el contexto político llega por este criterio, ¿no? Las provincias tienen intereses concretos que no coinciden con el de Nación, y ahí va a estar esa tensión y ese conflicto que lo anticipó la decisión del gobernador de Córdoba, ¿no? De Yarlora, de darle un aumento a los jubilados provinciales y un bono de 100.000 pesos. Bien, Gustavo, ya nos fuimos, ya estamos al final del programa. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias por todo. Chao, Mariano. Gustavo Córdoba de Suban Córdoba, pasaba por unas cuantas verdades.